Aquí comienza Días de Conversación. Bienvenidos a una nueva semana de Días de Conversación, aquí en tu Radio Cautiva 101.3 y por todas nuestras redes sociales. Presenta el COM, que está en el ADN de las nuevas generaciones, el COM. Manuel Rodríguez 689. Espacio Claustro presenta este día 30 a Don Carter, 50 años de risa y de humor que se celebran en Espacio Claustro. Reserva tus entradas en lacomedia.cl. Don Carter, 50 años de humor pícaro, podríamos decir. No sé si nuestro invitado es pícaro o no. ¿Usted es pícaro o picarón? ¿Cómo le va a Ricardo Andrés? Bien, yo veía a Don Carter en El Mundo del Profesor Rosa. Tenía otra imagen. Un programa educativo. Tenía usted otra imagen de él. Sí, pues no sé. Después se puso más picarón Don Carter. Claro. Cuando los que veíamos el Profesor Rosa cuando chicos crecimos un poquito y obviamente encontraron una audiencia ahí para enganchar con un humor diferente. Pero muy bien, qué bueno que Espacio Claustro traiga a esos tremendos artistas con los que muchos crecimos, además. Pero en otra faceta. En otra faceta. Ricardo, ¿cómo ha estado esta semana? Porque hace varios días que no nos vemos desde el lunes acá en la radio. Desde el lunes pasado, sí. Bueno, todos los lunes yo abro la semana con usted. Y la verdad es que nos gusta mucho porque toda la semana usted se ha dado cuenta, obviamente, y la gente que nos escucha y que nos sigue, que tratamos de abordar un tema distinto. Hemos hablado de salud, de vivienda, de educación, de pensiones, en fin. Y hoy día vamos a hablar de seguridad. Y marca la pauta la conversación que tengo con usted. Sí, en San Fernando hay mucha gente que le agradece el hablar de cultura y el hablar de patrimonio. Hemos hablado también de cultura y patrimonio, efectivamente, que son temas que generalmente no se tocan y que tampoco los toca mi sector político, que es la derecha. Lamentablemente se cree que el patrimonio, la cultura, el arte son como cosas decorativas, lúdicas, pero la verdad es que tienen que ver con la identidad comunitaria, espacios de reflexión, espacios de profundidad. Y hasta estuvimos hablando, ¿se acuerda?, de cómo el teatro y la cultura podía ser una super asignatura en preparar a niños que hoy día no tienen que aprender solamente del ramo aislado, matemática, historia castellana, sino que tienen que aprender de super asignaturas como por ejemplo es el teatro. Bueno, a esta hora ya nos ponemos más, serio siempre hemos sido, nos ponemos más en orden y comenzamos nuestro diálogo con nuestro invitado, que es el candidato a diputado J69, don Ricardo Andrés Neumann Bertín, ¿ya? Y vamos a hablar de seguridad, que es un tema que a lo mejor muchos hablan de ello, pero muchos hablan de la seguridad desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista a lo mejor alimentario, de salud, pero donde a la gente el punto que más le preocupa de la seguridad es el poder sentirse tranquilo, vivir tranquilo, el poder salir en las noches a visitar a sus amigos, ir a algún restaurante, ir al Espacio Claustro, por ejemplo, o ir a algún pub de cualquiera de nuestras comunas. Pero la seguridad es un todo. La seguridad es la primera función que tiene el Estado y es la razón de existencia del Estado. Siempre esto tiene que ver con teoría política, que es uno de los cursos que yo hago, Constitucional 1. Las primeras clases partimos diciendo, bueno, ¿y por qué existe el Estado? ¿Por qué tiene que haber una autoridad por sobre personas que podríamos estar sin ninguna ley? Pero sería una anarquía completa. Yo sería mi propio Estado. Usted el suyo, el de María José, su propio Estado. Efectivamente, Titán, su propio Estado. Ese es el origen, porque justamente como las personas naturalmente tenemos distintos intereses y a veces esos intereses chocan entre sí, la sociedad no podría convivir pacíficamente si es que no hay una autoridad legitimada por ley para aplicar lo que se dice el monopolio de la fuerza. Los ciudadanos cedemos a nuestra cuota de autotutela para evitar la ley del más fuerte y se la cedemos a un órgano legitimado para justamente aplicarla de manera monopólica y dar seguridad a los ciudadanos para evitar que haya una guerra entre todos. Hoy día eso es el origen del Estado. El Estado no está cumpliendo en forma coordinada, fuerte, de trabajo, su lucha contra el crimen organizado, que lamentablemente, de acuerdo a las propias cifras que entregaron la semana pasada, ha aumentado en un 15%. ¿Cómo recuperar el control del territorio y coordinar a las policías, a las fiscalías, a los ministerios? ¿Cómo coordinar que todo trabaje en forma ordenada y que no nos llevemos sorpresa, como que a veces la gente siente la impunidad que la justicia le entrega al crimen? Efectivamente, la razón de ser del Estado es dar seguridad a los ciudadanos, evitar la guerra entre todos, evitar la ley del más fuerte, evitar los abusos.
justamente aplicando la seguridad pública. Y hoy día parece que al Estado le está quedando grande el poncho. O no sabemos coordinar, no hemos sabido coordinar al Estado, el gobierno y las diferentes... Es que ahí es donde está el problema, porque hoy día parece que la seguridad es un peloteo eterno entre autoridades. El Ministerio de Seguridad, creado recientemente con bombo y platillo, dice que si hay problemas de seguridad, en realidad estos están radicados en el sistema procesal penal, entonces le echa la culpa a los jueces. Los jueces, a su vez, le dicen, no, en realidad nosotros no tenemos la culpa la tiene el Ministerio Público, que es el que está investigando de manera insuficiente para que nosotros podamos condenar como jueces. El Ministerio Público, a su vez, dice, no, ¿saben qué es lo que pasa? Que yo mando gestiones investigativas, pero las policías son las que no pueden ejecutarlas como corresponde, entonces la culpa la tienen las policías. Las policías dicen, no, en realidad aquí hay un sistema de inteligencia que quedó corto y el Ministerio de Seguridad el que debería coordinarnos mejor, porque hoy día ni siquiera tenemos recursos para poder realizar las gestiones investigativas que nos pide el Ministerio Público. Y si se fija, el Ministerio le echa la culpa a los jueces a los fiscales a la policía, y vivimos en un peloteo eterno que hoy día hace que la seguridad en Chile sea un mundo al revés. Los ciudadanos honrados, encerrados tras barrote en sus casas, mientras que los delincuentes están haciendo narcotráfico incluso en las plazas donde deberían estar jugando nuestros niños. Por eso el concepto de coordinación es tan importante. Hoy día tenemos distintas agencias, distintas instituciones que deberían dedicarse a la materia de seguridad, primera materia por la que existe el Estado, pero que hoy día lamentablemente, incluso con Ministerio de Seguridad nuevo, no están bien coordinados. Ahora, el ministerio habla que le entrega toda la información a la policía, que la policía no ejecuta el trabajo, pero ¿le hemos entregado realmente a la policía todas las herramientas que necesita para hoy día ejecutar un trabajo que es distinto de hace 5 o 6 años atrás? Le entregamos la tecnología, la inteligencia artificial, una tecnología moderna como drones, cámaras, ciberseguridad. Se las entregamos a la policía porque al parecer ni siquiera se considera a la ANI como tal. La ANI es la Agencia Nacional de Inteligencia, por si acaso. Efectivamente, hoy día hay un déficit en el apoyo a Carabineros, hay un déficit en la inteligencia, hay un déficit en la coordinación, y esto justamente es materia legal. Usted sabe que hace más de 1 año y medio están durmiendo en el Congreso proyectos claves para coordinar. Primero, las reglas del uso de la fuerza. Partido Comunista y Frente Amplio han votado en contra todas las veces porque no quieren darle atribuciones claras a los Carabineros para aplicar justamente ese monopolio de la fuerza que tiene el Estado y protegernos como corresponde. Está durmiendo en el Congreso también la ley de inteligencia. ¿Quién quemó el metro para el 18 de octubre? Todavía no lo sabemos bien. La Asociación Nacional de Inteligencia también está justamente súper desfinanciada, no tiene atribuciones, es un saludo a la bandera, y ahí está, de nuevo, trancada en el Congreso porque la izquierda radical no permite que avancen esos proyectos de ley. Está también durmiendo la ley de infraestructura crítica, protección especial justamente a transporte, comunicaciones, infraestructura que efectivamente tiene que ver con la seguridad de los chilenos y chilenas, durmiendo en el Congreso porque le tranca la pelota la izquierda. Y esto hay que decirlo con todas sus letras, porque pareciera que a la izquierda, para los micrófonos, les gusta mucho hablar de seguridad. Hoy día hay candidatos a diputados dando vuelta de izquierda que incluso han tenido el descaro de poner la palabra seguridad en sus palomas como si fuera una prioridad para ellos, pero en el momento en que sus coaliciones votan en el Congreso, votan en contra una y otra vez. Pero es que ellos consideran que sí han aportado a la seguridad del país, sí han aportado a las policías, entregándoles ¿qué? Autos. Hoy día la gente Oye, el otro día en Chimbarango hubo una persecución, andaban 3 o 4 radiopatrullas. O sea, hay muchos autos, pero hay poco carabinero, poca policía, poco ser humano trabajando. Es que ahí es donde volvemos al tema de coordinación. En San Vicente usted sabía que llegaron 2 patrullas nuevecitas de paquete hace más de 6 meses y las tienen estacionadas acumulando polvo porque el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, no ha sido capaz de coordinar el protocolo de capacitación al carabinero que tiene que manejar esa patrulla nuevecita de paquete. Entonces, de nuevo, queda un saludo a la bandera, queda para los micrófonos. Claro, renovamos la flota de autos de los carabineros. ¿Y de qué sirve si están acumulando polvo porque no han sido capaces, por problemas de gestión, que sabemos que es una constante en este gobierno, de generar protocolos mínimos para que se puedan manejar y puedan salir a la calle esas patrullas? El gobierno dice que se ha preocupado de la seguridad, pero veamos algunos datos. Homicidios aumentaron el 65%. Para el año 2023, estos son datos de la Fiscalía Nacional. El 40% de los homicidios, datos del año 2024, tiene que ver con ajustes de cuentas y homicidios realizados en contextos de crimen organizado. Hay más de 15 bandas internacionales hoy día operando en el país. Siempre se habla del Tren de Aragua, pero está el Clan del Golfo, hay bandas mexicanas como Jalisco Nueva Generación. Es que eso está por el lado de Temuco. Y
el Ministerio Público, y aquí ya entramos a hablar de justamente este problema sistémico, el Ministerio Público, que es el órgano autónomo que persigue el crimen, solamente logra que 30% de las causas lleguen a formalización. O sea, ni siquiera un tercio de las causas que empiezan que llegan al sistema procesal penal, ni siquiera un tercio termina en formalización, que ojo, que no es condena. Formalización es la comunicación que le hace el fiscal al imputado para decirle te estamos investigando. Ni siquiera un tercio de las causas que empiezan en nuestro país terminan en formalización. Entonces, ahí uno se da cuenta que finalmente la denuncia ciudadana es un saludo a la bandera y la gente dice, bueno, ¿para qué voy a denunciar si el fiscal va a archivar mi causa? En Chile falta un poco más de orden del Estado para que se aplique una justicia efectiva, o vamos a seguir viviendo el mundo al revés. Como lo que recién planteábamos, digamos, nosotros que somos seres comunes y corrientes, vivimos encerrados porque tenemos que ponerle candado a nuestras rejas, buscar mayores medidas de seguridad, iluminar nuestros patios para que haya una sensación de seguridad. Propuestas concretas, justamente para evitar que sigamos proyectando al futuro este mundo al revés, donde parece que los delincuentes tienen más derechos que las víctimas. Estrategia integral de seguridad nacional, destrabar el proyecto de inteligencia y destrabar todos los proyectos de ley que hoy día la izquierda tiene trabajo. Volver las atribuciones claras a nuestros carabineros con reglas de uso de la fuerza, financiarlos como corresponde, desarrollar los protocolos y con un mando operativo donde efectivamente el Ministerio de Seguridad coordine a los carabineros, a las policías, al Ministerio Público, a la Gendarmería, a la Asociación Nacional de Inteligencia, porque hoy día cada uno está operando por su cuenta y los que ganan finalmente son los delincuentes. Segundo lugar, tecnología. Vivimos en pleno siglo XXI, cámaras inteligentes, pórticos de patentes, drones, reconocimiento facial, ciberinteligencia, son tecnologías que los países desarrollados ya están aplicando hace varios años. Y nosotros estamos en un estado en donde el gobierno se sigue pavoneando porque le puso una flota de autos nuevos a los carabineros. Perfecto, maravilloso, démosle más recursos a los carabineros. Pero ¿dónde está la tecnología en nuestro sistema de seguridad? ¿Dónde está la tecnología en nuestras fronteras? ¿Dónde está la tecnología que hoy día existe, pero que lamentablemente Chile todavía sigue estancado como si viviéramos hace 20 años atrás? Coordinación efectiva de autoridades asociadas a la seguridad pública para que se termine este peloteo eterno en donde el ministerio le echa la culpa al juez, el juez le echa culpa al fiscal y el fiscal le echa la culpa a los policías. Pareciera ser que el Ministerio nuevo de Justicia es menos eficiente que el Ministerio del Interior. Da la impresión de que solo burocracia, pero efectividad no hay. En el trabajo no se ve, no se nota, no se siente. ¿Se acuerda que la semana pasada yo le comentaba también otra cosa que yo paso en clase de Derecho Constitucional? Cuando se diseñan políticas públicas uno tiene que pensar en un triángulo que tiene que estar bien equilibrado. El primero es el triángulo de la atribución política. El que exista el ministerio, el que exista el órgano burocrático, claro. Perfecto, lo crearon, con bombos y platillos lo anunciaron. Y quedó ahí un titular, Ministerio de Seguridad, con un nuevo ministro, con nuevos funcionarios, con un montón de plata que se consume, una nueva estructura burocrática. Ok, pero ese nuevo órgano burocrático, producto del diseño de política pública en su enfoque político, se creó un nuevo órgano, no está acompañado de atribuciones concretas. Hoy día, en temas administrativos, todavía hay áreas grises, por ejemplo, en si que la Gendarmería depende del Ministerio de Seguridad o depende del Ministerio del Interior. Hay áreas grises que no se pensaron bien en la política pública. Y lo otro es que cuando uno crea un órgano, cuando uno crea una estructura burocrática, además de atribuciones hay que dar plata. Y este gobierno obviamente ha gestionado tan mal la billetera fiscal que no tenemos plata justamente para ocupar darle más atribuciones y más recursos y más herramientas a carabineros, los insumos tecnológicos que estamos hablando antes. Entonces, al final, se crea un ministerio, una entidad burocrática nueva con muchos cargos, con un ministro nuevo. Pero si no hay plata y no hay atribuciones claras, no sirve de nada. Es un saludo a la bandera. Pero el próximo gobierno también se va a encontrar con esa dificultad de no poder aplicar de buena forma las atribuciones del ministerio, considerando que le han bajado más de un 30% el presupuesto para la lucha contra el crimen organizado, que es hoy día hablan como grandes titulares la lucha contra el crimen organizado, pero no están entregando los recursos para eso. Bueno, sin recursos y sin atribuciones podemos crear muchos ministerios más, pero simplemente son burocracia que hace que los políticos se lleven la plata para la casa y la plata que debería estar ocupándose en dar seguridad a nuestras familias no termina llegando a los territorios donde se cometen los delitos. Y ese es el problema, y es un problema que finalmente es sistémico, y por eso es tan importante cambiar el rumbo que tenemos en estos tipos de temas con cambios firmes en noviembre, no solamente en la moneda, con un gobierno
que no me cabe duda que va a ser de derecha, con los pantalones bien puestos para que el Ministerio de Seguridad se ocupe como corresponde, con las atribuciones que corresponde, con los recursos que corresponde, y no solamente la creación de un ente burocrático donde al final se vende humo en temas de seguridad. Eso es lo que ha hecho lamentablemente el gobierno actual. Y sobre todo, don Jaime, en materia legislativa, nosotros tenemos la oportunidad histórica este noviembre de darle a Chile la posibilidad de que haya un Congreso que gobierne con mayoría. La derecha nunca ha gobernado con mayoría de derecha, y todos estos proyectos de ley que yo le hablo, reglas del uso de la fuerza para carabineros, atribuciones y más recursos a las policías y al Ministerio Público para que no esté colapsado y no nos archive las causas, la ley de inteligencia, la ley de infraestructura crítica, la ley de seguridad municipal, que también la tienen entrampada porque quieren que los inspectores municipales salgan con florcitas a regalarle a los delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa finalmente? Aquí hay un tema que requiere un cambio profundo, tanto en la moneda, en el gobierno, en el poder ejecutivo, para que coordine como corresponde, pero sobre todo en un marco legal que corresponda, partiendo destrabando los proyectos de ley que hoy día la izquierda tiene trabajo. Hay que destrabar estos procesos que deben cambiar, como aplicar penas efectivas, porque hoy día nos escudamos, o la justicia se escuda, es que las cárceles están muy llenas. Entonces por eso muchas veces se aplican penas que son simplemente meros saludos a la bandera. No se ha creado todavía, y se ha hablado mucho de este tema, de una nueva defensoría de las víctimas y la creación de cárceles más seguras, que anoche algo se habló en el debate, el domingo recién pasado, del debate presidencial, que fue más fome que ocho. Es un se habló harto de este tema. Y de hecho se notó mucho la diferencia entre un Marco Enrique Dominami que decía: aquí la solución no está en las penas. Yo no creo en eso. La solución efectivamente está en las penas. ¿Sí? Hoy día nuestro sistema procesal penal no castiga al delincuente, no. Es profundamente garantista. Y ahí, y esto es materia legal, reforma profunda un sistema procesal penal que sigue este mundo al revés, en donde defiende más al delincuente que a la víctima. Yo le decía, este sistema procesal penal garantista solamente llega a formalización el Ministerio Público el 30% de las causas. Y no solamente eso, más del 50% de las denuncias de delitos se archivan sin investigación. O sea, los fiscales hoy día, el Ministerio Público está tan sobrepasado que tiene que priorizar los crímenes, los delitos muy, muy graves, y aquellos que no son tan graves según ellos, pero que para nosotros los ciudadanos sí son graves y son los que no nos permiten vivir hoy día con tranquilidad, los archivan. Y muchos de ellos los archivan sin ni siquiera haber realizado una gestión investigativa. Como le digo, esto es un dato de la Fiscalía del Ministerio Público. Más del 50% de las denuncias se archivan sin investigación. Reforma concreta: no puede ser que la Fiscalía archive causas sin haber realizado al menos una gestión investigativa útil. Ahora, para poder realizar eso, tenemos que darle más recursos, más atribuciones y una coordinación especial que hoy día no existe al Ministerio Público. Se critica mucho. Déjeme darle un poco más de datos porque es dramático y a mí me gusta dar los datos. Solo el 3,8% de los delitos termina en condena efectiva. O sea, el 30% de las denuncias llega a formalización, el 50% de las denuncias se archiva sin investigación y solo el 3,8% de los delitos termina en condena. Entonces el domingo pasado en el debate, Marco Enrique Dominami decía: es que nuestro sistema se enfoca en la pena y esa no es la solución. Oiga, solo 3,8% de los delitos terminan en pena. Si el problema es que justamente no se castiga como corresponde, no se está aplicando la ley como corresponde porque tenemos un sistema garantista. Otro dato, la reincidencia delictual alcanza el 47% dentro de los 2 primeros años de libertad. O sea, personas que, de los poquitos que fueron condenados, claro, los sueltan con algún beneficio o medida sustitutiva de pena, y dentro de eso, 47%, o sea, la mitad de los pocos que se condenan reinciden los primeros 2 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El 70% de los reclusos cumple penas sustitutivas o beneficios, y me quiero centrar aquí un poquito, porque esto es como en el fútbol, cuando un jugador se pega una jugada media peligrosa o le sacan una amarilla y después reincide roja para afuera. Sí. Nuestro sistema procesal penal obliga al juez de garantía, incluso ese juez de garantía bueno que quiere efectivamente condenar al delincuente, a que antes de cometer de condenar, o sea, de decretar, sí, cárcel efectiva,
tiene que haber firma. Después de la firma, amarilla 1. Después de la firma, reclusión nocturna, amarilla 2. Después de la reclusión nocturna 1, amarilla 3, reclusión nocturna 2. Después de la reclusión nocturna 2, servicio comunitario. Y después, al quinto intento, ahí recién se puede decretar cárcel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos un sistema procesal penal que no aplica penas. Tenemos un sistema procesal penal donde la denuncia es un saludo a la bandera porque los fiscales archivan sin haber investigado, condenan solamente menos del 5% y finalmente no se realiza lo que debería realizarse en un sistema penal, que es terminar aplicando la pena. O se proponen salidas alternativas. En crímenes, no solo crímenes de matar a una persona, sino crímenes en lo que habla en general. Quien comete violencia, quien comete algo raro contra la sociedad, puede llegar a un acuerdo, hoy 3 años y un día con libertad vigilada, intensa. ¿Qué es eso? Tendría que haber 1 millón de policías para poder vigilar intensamente todas estas penas. ¿Por qué? Porque el ministerio no investiga. ¿Y por qué no investiga el ministerio? Porque supuestamente tienen muchos casos los fiscales. Entonces se llegan a esa tristeza para muchos. No se hizo justicia. Hablemos de propuestas entonces. ¿Por qué no se denuncia? Porque la gente dice no voy a denunciar, porque en realidad esto va a llegar al Ministerio Público y el Ministerio Público va a archivar. ¿Por qué el Ministerio Público archiva? Porque la ley se lo permite, eso se llama principio de oportunidad, está regulado en la ley, pero hoy día se lo permite sin realizar ni siquiera una gestión investigativa. Aquí hay una reforma profunda. Si usted va a archivar la causa, al menos haga un poquito de esfuerzo. Ahora el Ministerio Público va a decir, sí, pero es que yo, dentro de los pocos recursos que tengo que enfocarme en los delitos más graves. Bueno, reforma al Ministerio Público, ayudemos un poquito a los fiscales a investigar para que no tengan que estar priorizando entre penas y archivando el 50% de las causas que reciben, o formalizando el 30% de las causas que reciben, o llegando a pena el 3,8%. ¿Se da cuenta? Esto es y se habla poco, porque todos hablan en el titular el tema de seguridad. Pero aterricemos los números. Hoy día no se está aplicando ninguna pena. Tenemos un sistema procesal penal totalmente garantista que tiene que cambiar, partiendo con una reforma profunda, dándole más herramientas al Ministerio Público y dándole más herramientas y recursos, por supuesto, a las policías que tienen que realizar las gestiones investigativas que ordena el Ministerio Público. Penas efectivas y sin beneficios. Que se acabe esto de a la amarilla 1, la amarilla 2, la amarilla 3, la amarilla 4 y a la quinta amarilla recién pienso en meterte a la cárcel. No, a la primera. Y sin beneficios carcelarios que después tienen en reincidencia a los que sueltan antes de los 2 años. La nueva Defensoría de Víctimas, que estaba dentro de mis propuestas, se hizo realidad hace poco, lo aplaudo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que de nuevo, se crea un órgano burocrático, pero si no se le dan atribuciones ni recursos, simplemente es burocracia sin efectivamente impacto, y yo me la voy a jugar para que la nueva Defensoría de Víctimas efectivamente haga su pega. Nosotros estábamos viviendo en un mundo tan al revés que la Defensoría Penal Pública es un órgano que es pagado con plata de todos los chilenos para defender al delincuente, al imputado, y no teníamos Defensoría de Víctimas. Y yo voy a agregar una defensoría más, Defensoría Carabinero. Pues los carabineros hoy día sacan su arma de servicio, teniendo ellos la aplicación del monopolio de la fuerza, muertos de miedo, porque como les tienen trabadas las reglas del uso de la fuerza en el Congreso, no saben si va a llegar un Instituto Nacional de Derechos Humanos a darlos de baja. Y cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos, órgano totalmente politizado por la izquierda, empieza a hostigar a ese carabinero que hizo la pega, el carabinero tiene que defenderse de ese juicio injusto con sus propios medios. Porque la institución no defiende. Si queremos que los carabineros nos cuiden, bueno, cuidemos a los que nos cuidan. No solamente nueva Defensoría de Víctimas que ya se creó, sino que también nueva Defensoría Carabinero. Y si queremos un sistema que deje de ser garantista y efectivamente aplique las penas, bueno, cárceles. Cárceles como corresponde. Construcción de 5 nuevas cárceles, de las cuales 3 al menos sean de alta seguridad, y aumentar las plazas penitenciarias al menos en 32.000, dice el programa de gobierno de Evelyn Matei, que en este caso me gusta mucho cómo lo desarrolla de manera realista. Y las cárceles no es solamente un tema de infraestructura que hay que construir, tiene que ver también con protocolos internos, porque hoy día las cárceles son realmente una universidad del crimen. Se junta al delincuente primerizo con el jefe del narco, y el joven primerizo termina convirtiéndose en soldado del jefe del narco, y las cárceles terminan siendo finalmente universidades del crimen. Y otra cosa también, y con esto termino esta parte de que efectivamente tengamos penas y no un sistema garantista que proyecta al futuro este mundo al revés que vivimos en seguridad. Reforma Gendarmería. Hoy día la Gendarmería no es una policía.
no tiene la estructura jerárquica de una fuerza de orden y seguridad. Es un servicio público que puede sindicalizarse, que se politiza, que se permea con plata del narco, cuando en realidad debería tener la estructura jerárquica de una policía, no de un servicio público. La gendarmería tiene que actuar con la estructura jerárquica y despolitizada de cualquier otro órgano que aplica fuerza, orden y seguridad. Hoy día, lamentablemente, es una estructura politizada a partir de sus de su sindicato, que está muy permeada por el tema del narco y que no tiene una profesionalización jerárquica que permita que efectivamente las cárceles sean lugares de cumplimiento de pena en vez de lugares donde finalmente los narcos siguen operando. Hay otro tema que se toca mucho, pero no sé si se analiza tanto, como son nuestras fronteras, de tener una frontera segura, de cómo conseguir que no ingrese más gente, de cómo logramos sacar al extranjero ilegal que ha ingresado en forma fraudulenta a nuestro país. Tenemos las capacidades de poder luchar contra, mire, este crimen organizado que llega desde afuera vulnerando nuestra frontera, de cómo poder sacar a la gente, o estamos nos estamos quedando en el cuento. No, es que tengo que sacarlo con un extranjero con 2 policías. Bueno, ¿por qué no somos más efectivos como lo hacen en muchos otros países? Porque aquí, al parecer, los temas de derechos humanos se protegen al delincuente, al que no cumple la legalidad, por sobre el que tiene la mala suerte de ser buena onda, buena persona, buen ciudadano, de cumplirlo todo. El mundo al revés. Claro. Donde se protege más al delincuente que a la víctima y se protege más al inmigrante irregular que al chileno. O al migrante regular, claro, también, que vino a aportar, si hay que decirlo con todas sus letras. Finalmente, hoy día nuestras fronteras son una puerta de entrada, de importación de nuevos delitos. Delitos que antes no veíamos. No. Secuestro, extorsión, delitos asociados al narco. Sicariato, que además lo suelta al día siguiente y se terminan escapando. Sicariato, secuestro y extorsión son delitos que están asociados totalmente al narco, que uno estaba acostumbrado a verlos en el patrón del mal. Y hoy día los vemos en nuestros titulares de diario. ¿Sí? Y se está normalizando. Esos son delitos importados, producto justamente del ingreso irregular, donde además, y aquí insisto, hay que dar datos concretos, el 30% de los imputados por homicidio el año 2024 eran extranjeros. Y eran extranjeros que eran ilegales. O sea, gran parte de los delitos violentos que se están cometiendo hoy día vienen importados porque no somos capaces de vigilar, controlar nuestras fronteras como corresponde. Creación de una policía militar fronteriza. Vamos a crear una nueva policía. Y eso también, obviamente, se hace a través de la ley, no solamente de la ley. Sí. Eso hay que hacer una reforma constitucional. Es profundo. Una nueva policía militar fronteriza para que se dedique exclusivamente a nuestras fronteras. Sensores, cámaras térmicas, drones, tecnología para patrullaje de nuestras fronteras como corresponde. Centros de expulsión biométrico. La tecnología también ocuparla en llegar y echar. Y obviamente fin a los beneficios sociales de los inmigrantes irregulares. Y esto no es por falta de humanidad, es porque estamos dando un incentivo a la inmigración irregular. Si usted no entra como corresponde a Chile, que es un país solidario con el extranjero que entra bien, pero si usted entra por la ventana, no hay beneficios sociales porque usted está entrando de manera ilegal. Y para eso nosotros, en vez de que hoy día la entrada a Chile de manera irregular sea una falta, porque eso es hoy día, ¿sí?, que sea un delito como corresponde, para que dejemos de importar realidades que antes veíamos en teleseries de países extranjeros y que hoy día son una realidad muy lamentable en Chile. Nos quedan muy pocos minutos, pero hay un tema que es re interesante, sobre todo para nuestro distrito: la seguridad rural. ¿Cómo evitamos el abigeato? ¿Cómo evitamos que se entren a robar las producciones agrícolas? Muy común. O que el perro se coma al rebaño que está al lado. O sea, son cosas que uno de repente mira así como muy anecdóticas, pero que en nuestro distrito, y yo lo he conversado mucho, sobre todo en las comunas más rurales, es una realidad que afecta directamente y tiene un impacto directo en la economía local. Y hoy día, lamentablemente, la realidad rural, en términos de seguridad, no está regulado como corresponde, porque estábamos acostumbrados a que el tema de la seguridad y los delitos fuera una realidad urbana. Sí. Pero hoy esos delitos que estábamos acostumbrados a que se cometieran en la periferia de las grandes ciudades
llegaron al campo. Claro. Y ahí finalmente hay que ponerse firme nuevamente con la ley. Hay tipos penales que hoy día ni siquiera existen y que se cometen justamente en el campo. Hay que legislar para que existan, porque usted sabe que lo que no está en el Código Penal no se puede procesar. Eso es un principio básico de derecho penal. Hay que hacer que existan esas conductas antijurídicas. Tenemos que tipificarlas en el Código Penal para que puedan ser procesables. Y hoy día, claro, como nuestro Código Penal siempre se ha enfocado a la delincuencia urbana y no a la rural, bueno, tenemos que tener legisladores comprometidos con el mundo rural. Una última, desde el 2017 dormía en la Cámara un proyecto de ley que incluía un agravante en el Código Penal cuando los delitos se cometían en el alejamiento propio de la ruralidad. Sí. Porque, claro, lo que pasó en Granero hace algunos meses, donde mataron a una pareja a sangre fría, los carabineros, por razones obvias, se demoran mucho más en llegar, la autoridad pública se demora mucho más en aplicar el monopolio de la fuerza en sectores alejados como los rurales. Bueno, esa situación al menos tiene que ser un agravante en el Código Penal. Desde el 2017 que duerme. Y adivine cuándo volvieron a activar este proyecto de ley. Hace poquito, porque están en campaña los políticos. No puede ser que proyectos tan importantes como agravar los delitos que se produzcan en áreas rurales por justamente el alejamiento que tiene y la falta de reacción que tienen las autoridades en llegar por el alejamiento del mundo rural, no puede ser que se activen o se desactiven en la medida en que los políticos estén en campaña. Y esos son los pantalones bien puestos con los que hay que llegar al Congreso y son, como usted sabe, las cosas con las que yo quiero roncar representando a nuestro Distrito 16 si es que me dan la oportunidad de llegar como corresponde a ser diputado. Puedo deducir de que el desafío más adelante en seguridad no es solo leyes, no es solo más carabineros, no es solo más instrumentos, sino que también es entregarle certeza jurídica a la gente. Efectivamente. Al ciudadano, que tenga la certeza absoluta de que la ley y la justicia están de su parte. Vivir tranquilos, don Jaime. La certeza de poder vivir seguros, trabajar, criar, estudiar tranquilos. Ese es el derecho básico que se perdió. Don Ricardo Neumann nos acompañó hoy aquí en la radio junto a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.